en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y pueden ir buscándolo, voy a leer el versículo 6, que dice, gracias mi hermanito, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. La fe cristiana como en su impacto, trastornando todo lo que era la estructura del mundo antiguo. Es increíble el alcance de esta pequeña expresión. Han venido a esta ciudad estos hombres que trastornan el mundo entero. Antes de leer la cita completa, quiero leer un fragmento de la carta número 70 de Jerónimo. Y dice así: los doctores antiguos, se refiere a los padres de la iglesia, a los que habían muerto e incluso sus contemporáneos, dice, los doctores antiguos inundaron tanto sus libros de teorías y frases de filósofos que no se sabe qué admirar más, si su erudición de lo profano o su conocimiento de la Escritura. Es interesante la frase de Jerónimo, dice, los padres sabían tanto la filosofía de su momento y la antigua, que dice Jerónimo, uno no sabe qué asombra más, si su conocimiento tan vasto y profundo de la cultura y del pensamiento de su tiempo y del antiguo, o su cultura y su pensamiento y profunda comprensión de las Sagradas Escrituras. Eso da una gran alegría por ellos y una gran tristeza por la condición tan lamentable de la iglesia actual en su desconocimiento tan profundo de la Escritura y de la cultura, porque es todo lo contrario en el mundo de hoy. Cuando uno lee los textos de la patrística se sorprenden la facilidad como ellos dialogaban con aquellos que eran la cúspide de la cultura de su época. Sin ninguna pena, a la altura tanto intelectual como moral de cualquier pensador de su época. De hecho, la carta está dirigida a uno de los más grandes eruditos romanos. Y Jerónimo le escribe, puedes ver en nuestra literatura que nuestros pensadores no son ignorantes de la cultura. Lo que también puedes ver es su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Estos que trastornan el mundo entero de ninguna manera son unos ignorantes. Pero yo me temo que sí se podría decir mucho de esto de la iglesia de hoy, que tiene una gran y profunda ignorancia de la historia, de la cultura, de la filosofía, de la literatura, de casi todo. La iglesia de hoy no se caracteriza por su cultura. No es eso lo que la gente piensa cuando piensa de la iglesia. Y creo que todos sabemos qué piensa hoy el mundo cuando piensa en la iglesia. Charlatanes incultos, gente ignorante, ladrones, gente inmoral que usa la religión para lucrarse. ¿Cuál es el impacto que está generando en el mundo presente? No es la iglesia la que con ínfulas de victoria sale a decir, estamos transformando el mundo, como muchos hoy en la arrogancia y desconocimiento del efecto real de los valores cristianos en la cultura salen a decir, nuestra iglesia es una iglesia que impacta. ¿Impacta qué? Pero acá no son la iglesia dándose ínfulas de impacto y no sé qué cosas, sino que realmente aquellos que estaban viviendo en ese momento presentan el evangelio como estos que están trastornando el mundo han llegado acá. Ahora, leamos el texto completo, Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica.
donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Vemos la costumbre de Pablo, llevar primero a las sinagogas y exponer la palabra, discutir en el sentido de debatir, en el sentido de responder las objeciones, predicar todo lo que eso implica. Explicando, dice, discutía con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Mesías. Ahora, miren el acercamiento. Todos conocemos el acercamiento de Pablo cuando se encontraba en el escenario de la sinagoga. ¿A qué se refería? ¿A dónde se remitía como la fuente de la autoridad? Dice, la Escritura. ¿Qué hacía con la Escritura? Primero la exponía, luego la explicaba y luego presentaba las evidencias de por qué en Jesús se cumplía lo que la Escritura decía. Vemos un procedimiento que sirve como modelo hoy para la predicación de la palabra de Dios. Se lee la Escritura, se explica la Escritura y se presentan las razones de la veracidad de las Escrituras. Y ese modelo llegó a impactar tanto la sociedad de aquella época que nadie pudo quedar sin ser movido por eso, para bien o para mal. Es decir, a algunas personas les impactó tanto el mensaje del Evangelio que se convirtieron, pero a otros les impactó tanto el mensaje del Evangelio que se levantaron contra él y quisieron aplastarlo. Pero el hecho es, nadie quedó sin haber sido movido por la verdad del Evangelio. Dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios, es decir, prosélitos, eran gentiles, prosélitos del judaísmo que se hacían parte de la sinagoga. Eso es los temerosos, ese es el término de temeroso de Dios. Es una referencia a los prosélitos de entre los gentiles que se hacían parte y confesaban al Dios de Israel, y de alguna manera, depende de la categoría de prosélito, se les dejaba participar de la sinagoga. Dice, los griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, este es el efecto de la predicación en la sinagoga, dice, pero los judíos se llenaron de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, que era quien estaba hospedando a los apóstoles. Procuraron sacarlos al pueblo, es decir, ellos iban por Pablo y por Silas. ¿Para qué? Posiblemente para lograr de ellos una condena judicial en contra, apedrearlos o matarlos, o por lo menos expulsarlos de la ciudad. Vemos entonces los dos efectos. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Esto es Biblia de las Américas. Estos que han trastornado el mundo han llegado acá. Ya en Hechos, ya más o menos se conocía todo lo que había pasado en las ciudades a las que se había llegado la predicación del Evangelio. Cómo había una transformación de esas ciudades. Todavía hoy algunas personas dicen que el cristianismo derrumbó el mundo antiguo. Ahora, en un sentido fue así, y gracias a Dios que fue así. Pero en otro sentido, el cristianismo realmente fue lo que permitió el progreso de la civilización del mundo como hoy lo conocemos.
Y más adelante vamos a hablar de algunas de las costumbres que gracias a Dios el cristianismo logró subvertir como costumbre antigua y que era realmente una gran tragedia, cosa que el cristianismo logró desarraigar de la cultura, como la exposición de niños y el aborto, pero hoy se vuelve a llamar eso cultura y progreso, y es la decadencia de Occidente de los valores fundamentales que dieron la grandeza a la cultura de este mundo gracias al cristianismo, y los cristianos no dicen nada. Porque su ignorancia completa de la cultura está llevando a la mediocridad, no solamente de las vidas, sino ahora a una licencia para genocidamente asesinar niños sin ningún escrúpulo en nuestro país. Y estaba cerca, y ya lo habíamos dicho, que eso iba a pasar, pero nada se hizo en su momento. Ahora, dice, y es interesante que los cargos que se presentan aquí son similares a los que se presentaron contra Jesús. Cuando se presentaron los cargos contra el Señor, fueron a las autoridades romanas y dijeron, Él se proclama rey. ¿Por qué? Porque el cargo de sedición política ameritaba la muerte. Entendemos entonces cuál era la intención de aquellos que buscaban a Pablo y a Silas. Buscar una condena, por lo menos de pena capital. Lo que estaba en juego aquí era la vida de quienes estaban predicando el evangelio. Semejante a lo que pasó ya en la época del Señor, alborotaron a la multitud para que pidieran una sentencia de muerte. Y se convirtió lo que era la predicación del evangelio en un delito civil, pero entienda algo, en el mundo antiguo el emperador también era el guardián de la religión romana. Así que no era solamente un cargo civil, porque cuando se habla de el reino, al emperador también se le consideraba ese rey del reino. Recuerden la inscripción de Priene. Ha nacido el Salvador del mundo, y se refería al emperador romano. El evangelio ha sido hoy sacado a la luz, y no se refería a Cristo, se refería al emperador romano. Las buenas nuevas eran el nacimiento del emperador, porque el emperador era quien traía la paz. De tal manera que alterar de alguna manera la paz romana, pues tenía una consecuencia bastante grave. Esa era la intención de presentar el cargo como estos están de sedición, se están levantando contra el emperador. Y por eso dice, todos ellos actúan contra los decretos del César. Miren la mentira, es un falso testimonio realmente. La intención de los apóstoles nunca fue directamente derrocar el imperio romano. No fue el propósito de la iglesia. Pero eso no quiere decir que el efecto con el tiempo no fuera ese, porque sí fue ese. Todo imperio terrenal que es subvertido en sus valores esenciales termina cayendo. Ahora, los efectos, y ahora lo vamos a ver, lo notaron ellos antes de esto y después en Éfeso se volvió a ver. Los plateros se levantaron y dijeron, esta predicación puede acabar con la cultura nuestra y por lo tanto con nuestra vida religiosa, con nuestra vida económica, con nuestro modelo de todo. Y en Éfeso también hay un alboroto y los plateros sí entendieron, si ellos siguen predicando esto, el templo de la diosa Diana va a caer en descrédito. Y si eso sucede, nuestro negocio se va al traste y nos vamos a empobrecer porque toda nuestra cultura se alimenta de nuestra idolatría y de nuestra creencia religiosa, y eso puede suponer un gran cambio para nosotros. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue a derrocar la economía de Éfeso. No, porque el evangelio tenía una consecuencia, incluso como dicen los economistas, no intentada. No era ese el principal propósito. Ellos iban a anunciar ¿qué? El reino de Dios. Pero en una ciudad construida
sobre la idolatría, que todo giraba. La carne que se vendía en el mercado era la carne que se sacrificaba a los ídolos. Entonces los creyentes comenzaron a decir, no podemos comer esa carne. ¿Y qué pasaba con la venta de esa carne en la medida en que la población cristiana crecía? ¿Cuál era el efecto? ¿Cuál era el efecto de que se dejaran de vender las artesanías de los templos, las esculturas de las diosas de plata, que mucho de las personas vivían directa o indirectamente de ese negocio? ¿Qué pasaba ahí? Así que en alguna medida ellos entendieron algo muy intuitivamente, pero esta predicación va a tener efectos sobre cosas que no son solamente la salvación del alma. Lo entendieron y por eso trataron de convertir el cargo que era la predicación del evangelio en un cargo de naturaleza civil para que la pena fuera no solamente la expulsión, sino eliminar eso. Y alborotaron, ellos dicen, todos ellos actúan contra los decretos del César. ¿Cómo? Diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora ya el Señor había aclarado, mi reino no es de este mundo. No era el propósito del Señor construir un imperio supranacional, mundial, como parece que sí es el objetivo de muchos, incluyendo cristianos que no se sabe cómo entienden el reino de Dios. Dice, y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Porque no encontraron, la razón del cargo que les estaban imputando y porque no eran ellos, no eran Pablo y Silas, simplemente ellos lo estaban hospedando. Y al parecer Jasón era una persona muy importante en la ciudad, de tal manera que, en primer lugar tenía cómo pagar la fianza. Y lo otro, por el trato que recibe, se ve que las autoridades le tenían cierto respeto. Ahora, en este punto, hay que ver cuáles han sido las actitudes que ha tenido la iglesia frente a la cultura. Quizás la más lamentable de ellas es la asimilación. Simplemente asimilar todo lo que es moda cultural, porque hay que estar a la moda, hay que estar al día. Entonces, si allá el rap es lo que manda la parada, pues la iglesia tiene que introducir esto porque es lo que es estar al día. Si allá afuera está, la moda de lo que sea, entonces la iglesia entra en la moda. De tal manera que simplemente es un seguir a la cultura de una forma crítica, asimilando todo, porque evidentemente no hay un conocimiento, una erudición de las Escrituras. Lo que decía Jerónimo, la erudición de las Escrituras es lo que permite que la iglesia pueda tener límites claros y conceptos precisos sobre cómo enfrentar a este mundo para ser ese elemento transformador, la sal y la luz. Junto a esa actitud de asimilar todo de forma pasiva, también está otra, por lo general muy de los grupos, místicos y muy común en nuestra cultura, y es de rechazo absoluto. Todo allá afuera es malo, ¿cierto? Se condena en general. Todo lo que no sea esto es malo, y es malo todo. Entonces, la tecnología es mala, hay que vivir por allá en todavía con los caballos y todo el tema, porque todo es malo, el celular es malo, la televisión es mala. El malo no es el celular, el malo es usted y su mal uso del celular y etcétera. Las cosas en sí no tienen una categoría moral, porque las acciones humanas son las que tienen categoría moral.
Así como el computador puede ser una gran bendición en la vida de alguien, su mal uso, y eso no es culpa del computador, porque así de irresponsables somos, ay, que la culpa la tiene el celular. Sí, ¿acaso el celular se maneja solo? Bueno, cuando lo haga de pronto hablamos de eso, pero no hay responsabilidad moral en los robots porque no tienen conciencia. Pero nosotros, si hacemos algo dañino con un robot, culpables seríamos nosotros, porque lo programamos, así de sencillo. Así lo hayamos programado irresponsablemente para que haga quién sabe qué cosa. El responsable es el que ejecuta la acción moral y es consciente de ella, o por lo menos consciente de lo que eventualmente pueda generar esa acción. Ahora, ¿cuál es el problema de este acercamiento? Es una generalización que desconoce una doctrina que para muchos también es desconocida, de la gracia común de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando uno entiende la doctrina de la gracia común, entonces uno dice, la ciencia, la medicina, el desarrollo del arte, el desarrollo de la cultura, aún por incrédulos, tiene elementos verdaderos que ayudan al desarrollo de la vida en este mundo y que pueden ser valoradas en su justa medida. Y el problema ahí es, ¿cuál es el criterio para valorar en su justa medida todas esas cosas? La Escritura. Pero aquí hay puntos difíciles. ¿Cuál es el criterio para evaluar desde la Escritura, qué sé yo, la clonación humana y todo lo que está pasando? Entonces la mayoría de las personas que han crecido en un ambiente que les ha enseñado el biblicismo entendido como la idea de todo debe tener un mandato expreso en la Escritura o una prohibición expresa en la Escritura. Entonces, como en ninguna parte dice no clonarás, la Biblia no dice nada de la clonación, que hagan lo que quieran con el material genético de los seres humanos y mañana quién sabe qué locura iremos a experimentar. O temas tan sencillos como la Biblia no dice no fumarás. La conclusión, ahí no comamos y bebamos, sino fumamos y muramos, no pasa nada, porque según ese criterio, la Biblia no prohíbe, y como no lo prohíbe expresamente, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero hemos de recordar que la Escritura tiene toda una cosmovisión que se construye también desde lo que hay implícito en los textos. Y podemos decir, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es necesario un mandato, una lista infinita de no fumarás, no comerás en exceso azúcar, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro. No, se entiende que hay un principio de mayordomía cristiana. Yo debo cuidar el templo que me ha sido suministrado. Luego entonces voy a cuidar cómo duermo, qué como, no fumar, no hacer esto, no hacer esto otro. Ese es un acercamiento diferente. El otro acercamiento es un acercamiento que parte de un reconocimiento de lo valioso que hay en el mundo y recordemos que todas las cosas han sido creadas por Dios. Todas las cosas también han sido objeto de la corrupción de la caída. Luego tenemos en el mundo, en la realidad material y en la construcción artificial que ha hecho el hombre con los elementos materiales, que sería la cultura, elementos que corresponden todavía a la expresión de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, aún en el hombre caído, que todavía tiene una razón, que todavía tiene la capacidad de pensar y desarrollar cosas positivas. Un ejemplo, la medicina. Nosotros vemos el gran aporte que la ciencia médica ha hecho al bienestar humano. Pero eso es malo porque no lo hacen los cristianos. Algunos piensan todavía así. No hemos salido de la Edad Media. Todavía. Y así, mucho del pensamiento sigue moldeándose de esa manera. Ahora, eso ha sido una respuesta extrema ante la asimilación de todo que han hecho algunos. Yo me guardo, ¿y me guardo cómo? Bueno, rechazo todo.
Pues, eso es otro problema. No estás solucionando nada. Estás creando también un daño porque también las personas dentro de la iglesia necesitan conocer y tener acceso a muchas otras cosas. Y es terrible cuando hoy todavía muere un niño por un tratamiento tan sencillo como la aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque la farmacia viene de farmaqueia y fármaco era brujería, entonces la medicina es brujería. Y salió hasta un libro defendiendo eso, de una apóstol, apellido Méndez por ahí, y el libro se llama así, Farmaqueia. Entonces viene y dice, la medicina viene de farmacia y farmacia viene de la palabra griega brujería, entonces toda la medicina es brujería. Realmente uno no sabe cómo no llamarle a eso una gran expresión de la estupidez humana. Porque ¿qué otro nombre puede tener eso? Ahora, lo lamentable de eso es cuántos hermanos están sufriendo enfermedades graves que no se tratan porque la farmacia o los medicamentos son del diablo. Y da tristeza cuando ya ha sucedido en Estados Unidos padres procesados penalmente por el delito de no prestar asistencia médica a sus hijos por no suministrarles la insulina, porque eso es del diablo. Entonces miren, una vida perdida, una familia destruida, una familia extensa, los abuelos de ese niño, el sufrimiento que origina este tipo de ideas. Eso es lamentable y eso es peligroso. Ahora, el tema de lo difícil aquí es cómo se construye desde la iglesia elementos que sirvan de discernimiento sobre aquello que está en el mundo, aquello que debe ser recibido. Imagínense la analogía, una puerta. ¿A qué le vamos a abrir la puerta? ¿La dejamos abierta y que entre lo que quiera? ¿La dejamos entreabierta y con alguien vigilando? Espérate, ¿qué vas a hacer aquí? ¿A qué vas a entrar? Explícanos primero y justifica por qué vienes a hacer, qué vienes a hacer aquí. O la otra es simplemente cerremos la puerta y de aquí no sale nadie. Imagínense que hiciéramos eso hoy. ¿Quién trajo algo de comer y cuánto tiempo viviríamos? Porque el mundo es malo, ¿no? Entonces de aquí para allá hay que cerrar la puerta y aquí nos quedamos hasta que nos muramos. Al parecer esa cultura de gueto todavía se vive en la mente de muchos creyentes y eso es lamentable, porque frena su desarrollo como ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo discernir? ¿Cuál es nuestro criterio para abrir y cerrar la puerta? Para eso, ¿qué se necesita? Primero, un serio conocimiento de las Escrituras que nos permitan como dice Jerónimo, una erudición de las Escrituras. Por eso, como lo dice Jerónimo, los padres pudieron navegar por la cultura de su época, por la cultura intelectual de su época, con toda tranquilidad y sacar los elementos negativos y aprovechar aquellos elementos que sí eran relevantes y positivos. Y viene la pregunta para nosotros hoy. ¿Tenemos esa formación que nos permita ejercer ese discernimiento? En las huellas de la historia y del tiempo nosotros podemos ver que es un lugar teológico porque vemos la providencia de Dios actuando en la historia. Vemos ver cómo el pueblo de Dios escogió la luz del Evangelio y cómo la predicación del Evangelio disipó las sombras de oscuridad y de muerte del mundo antiguo. Porque también hay otra idea, no, todo tiempo pasado fue mejor. Y ahora vamos a ver algunos de los elementos del mundo antiguo que gracias a Dios el cristianismo revertió
pero que hoy se está revirtiendo actualmente. Estos hombres, y es notable recordar quiénes eran estos hombres, eran hombres comunes y corrientes. Estos hombres han trastornado al mundo entero. Ahora han llegado aquí. El contexto es importante. Ahora, miren esto, Hechos 16, un capítulo anterior, del 19 al 24, dice de la siguiente manera. Quiero poner énfasis en el versículo 21 y después leemos el resto. Estos proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Miren lo que estos hombres dicen. Ellos predican costumbres, ideas, pensamientos que nosotros no debemos aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura propia, somos romanos. El mundo antiguo tenía una identidad. Esto no es la primera vez que ocurre. No le conviene al rey dejarlos vivir, pues este pueblo tiene leyes distintas, tiene costumbres distintas. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Amán, ¿cierto? Hablando del rey Asuero. Acaba con ese pueblo, rey. Ese pueblo tiene una ley diferente. Ese pueblo vive distinto. Ese pueblo tiene una cultura diferente. Hay que exterminarlos o van a ser un peligro para ti. El pensamiento de eso. El rey ni siquiera reflexionó en lo que le estaban diciendo, cegado por la ambición y por el poder y por lo que fuera en ese momento, da una orden irreflexiva, saca el decreto y mátenlos a todos. Por la intervención de la providencia divina, por medio de la reina Esther, entendemos que Dios guardó a su pueblo. Pero lo que quiero resaltar aquí es cómo se identificaba. Era un pueblo que vivía en medio de los pueblos del mundo, pero aún así era claramente distinguible. Vemos que se veía como un pueblo diferente, a pesar de vivir exiliados. Ya no estaban en su tierra, pero aún así conservaron unos elementos identificadores, los mismos que ellos están diciendo ahora. Nosotros somos romanos, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras ideas. No debemos permitir que estas otras ideas entren. Hay que rechazar eso. Ahora el contexto. ¿Qué pasaba? Pablo estaba predicando. Había una joven endemoniada que iba detrás de ellos diciendo: estos hombres son siervos del Dios viviente. Curioso, ¿no? Para todo el que cree en visiones, bueno, lo que estaba diciendo la bruja, la endemoniada, era cierto. Estos hombres predicaban el evangelio y eran siervos del Dios viviente. Entonces, a veces los demonios atinan, ¿no? Lo que requiere un gran ejercicio de discernimiento. Luego Pablo le dice: demonio, sal de ella. Y aquí vienen los efectos de la liberación del evangelio como efecto no intentado, como una consecuencia. Y es que la muchacha era instrumentalizada para ganancia de sus amos. Si ellos siguen liberando a todos los posesos que nos dan ganancias, se nos cae el negocio. Eso es peligroso, porque se nos derrumba el imperio, no es que se derrumba la economía. Si ellos están liberando por ahí a todos los endemoniados y además están destruyendo el comercio de los templos paganos, a la larga, ¿qué va a pasar con la cultura que nos da el sustento? No era que eran muy tontos, estaban haciendo un buen análisis, eso sí hay que reconocerlo. Si estas ideas siguen desarrollándose y la gente abandona los templos, y los templos son una de las fuentes del comercio y de la ganancia,
¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿De qué vamos a vivir? Eso fue lo que se preguntaron los plateros. Dice, si ellos logran convencer que la gente se aparte de la idolatría, nos quedamos sin negocio. Así de sencillo. Y nos vamos a la ruina. Ahora, Hechos 16, del 19 al 24, dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, o sea, cuando la mujer fue liberada del demonio, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Lo mismo que van a decir en 17, lo mismo que van a decir en 18, y lo mismo que va a seguir pasando en todas las ciudades donde Pablo llega. Apedreado, sacado, expulsado, le tocó descolgarse por ahí por una muralla porque lo iban a matar, todo eso. Igual que los profetas de hoy, ¿no? Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman, predican, enseñan y proclaman costumbres que no nos es lícito, 2, aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Miren el tema. Esto no es nuestra cultura. Esto hay que rechazarlo. Ellos usaron una puerta también. Dijeron, esto aquí no debemos dejarlo entrar. Es peligroso para nosotros. La multitud se levantó contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró con el cepo. Esto sucedió apenas unos cuantos años después de que el Señor Jesús tocara esta tierra, muriera y ascendiera a los cielos. Hombres sencillos y humildes, entre los cuales no había ni muchos instruidos, ni muchos ricos, ni muchos sabios, como dice Corintios. Sin embargo, estos hombres pobres enriquecieron al mundo, y el mundo notó que algo pasaba en las vidas de los discípulos de aquel hombre de Nazaret. Tenían un poder diferente porque tenían una vida santa, una vida capaz de afectar todas las cosas que hacían. Vemos en un Pablo que declara en Corintios, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tanto fue el impacto de este pequeño grupo de hombres que como consecuencias no intentadas generaron un caos en el mundo antiguo. Se les vio como una plaga. Estos son una plaga que han venido aquí a destruir nuestra sociedad, nuestras costumbres, todo. Aquí nosotros vemos cómo los antiguos lograron ver el impacto del cristianismo. De nuevo, fueron los valores que se desprenden del evangelio. Por ejemplo, el valor de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La idea de la vida es un don sagrado de Dios que hay que proteger. Creó un impacto tan grande en el mundo antiguo que nosotros, después de las pestes en Roma, los cristianos comenzaron a crecer de forma desmedida. Y hay en la literatura antigua preguntas sobre el tema, ¿por qué? Y la razón del impacto tan grande es que mientras los romanos, las autoridades y las familias abandonaron a los enfermos, el cristianismo, por su visión de la vida, de lo que es sagrado, y por el ejemplo de Cristo de un sacrificio poniendo la vida por otros, se quedaron en las ciudades y ayudaron a los enfermos, y muchos de ellos se salvaron sus vidas
Y luego de eso quedó la pregunta: ¿qué es lo que es diferente en ustedes cuando mi propia familia me abandona a morir, pero tú, que no eres ni familia ni nada, te quedas y arriesgas tu vida por mí? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Por Jesucristo. Esa es la respuesta. Por el Evangelio, por la gracia de Dios. Era un deber sufrir contigo y ayudarte. Porque Jesús sufrió, se sacrificó por nosotros y nos envió al mundo a hacer lo mismo, a amar. Y el amor muchas veces implica sacrificio, poner la vida por otro. Esta idea de la sacralidad de la vida no solo hizo que después de las pestes el cristianismo se expandiera mucho, porque las personas comenzaron a preguntarse por qué ellos hicieron lo que hicieron. Pero también nosotros vemos cómo algo que hacía parte de las costumbres romanas, que incluso estaba integrado en su derecho, era la potestad del padre de familia de exponer a los hijos que no deseaba. Niños expósitos. Era un derecho del padre. Si quería, podía abandonar a sus hijos. Es decir, el padre tenía el derecho de decir, el pater familias, él no nace y ya. O incluso otros decían, hay que esperar a que nazca. Si es niño, me lo quedo. Si es niña, la botas. Así literalmente, la botas en la alcantarilla. Esa era una costumbre romana que pertenecía a las costumbres que eran protegidas por el derecho romano. Cuando llega el cristianismo, comienza una batalla por la vida. Los primeros documentos cristianos, la Didache, que se calcula que es entre el 70 y el 100, dice esto: el segundo mandamiento de la doctrina es este: no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no te dedicarás a la magia ni a la hechicería. Y quiero llegar al último: no matarás al hijo en el seno de su madre. Siglo primero, donde todo el mundo tenía como algo de pleno derecho y natural que el padre pudiera matar a su hijo, tanto en el seno de la madre como después de que nacía y en cualquier momento de la vida. Los cristianos se levantaron y dijeron: no puedes matar a un niño en el seno de su madre. Y dicen: ni quitarás la vida al recién nacido. ¿Esto por qué? Porque el derecho romano permitía la exposición, es decir, que el padre tomara al recién nacido, si le convenía o si no le convenía, y lo tirara a las alcantarillas o lo tirara a un río o simplemente lo dejara tirado en las calles para que alguien lo cogiera, lo esclavizara y lo vendiera en el mercado como un objeto. Ahora, ¿qué comenzó a hacer el cristianismo? Comenzó a recoger a esos niños. Comenzó a adoptar a esos niños. Comenzó a llevarlos a sus hogares. Y comenzó a trastornar el mundo entero de esa manera, salvando vidas, ayudando a esos niños abandonados. Y así comenzó el Evangelio a ser una luz que inquietaba al imperio. ¿Por qué esta gente hace esto? Esto venía incluso ya, obviamente, de la antigua tradición judeocristiana. Josefo, el famoso historiador judío de las guerras y las antigüedades, en su Contra Apión escribe: la ley ordena educar todos los niños y prohíbe que la mujer se provoque un aborto. Una mujer culpable de este delito es una infanticida porque destruye un alma y disminuye la raza. Josefo.
Finalmente, un abogado cristiano, Tertuliano, escribe en su Apología, en el siglo II, para nosotros, ya que el homicidio está prohibido, no nos es lícito siquiera acabar con el feto dentro del útero. Impedir que nazca es una aceleración del homicidio y no hay diferencia entre acabar una vida de alguien que ya ha nacido o la de alguien que va a nacer, porque también este último es un hombre. Tertuliano, siglo II. ¿Qué dijo nuestra Corte en el año 2022? No es persona, no tiene derecho a la vida, puede ser aniquilado porque sí. Pero el cristianismo ha dicho siempre en su historia lo contrario. Y ir contra la corriente representó cárcel, cepo y todo lo demás. Hace poquito vi un pronunciamiento de la Corte. Se está criticando mucho el fallo. Ese es el antecedente al desacato. Ojalá que se desacatara y ojalá que se hiciera. Ojalá que todo el mundo se levante y deslegitime el asesinato de personas. Eso es lo que debería hacerse. Ellos se quejan porque es un peligro. Dios quiera que así pase y que la nación colombiana tenga el valor de levantarse y derrocarlos. Porque son asesinos. Nada más que eso. Están dando licencia para matar a un niño inocente. Pero las contradicciones que rayan en la estupidez humana dice, ¿quieres matar al niño que es el resultado de una violación? ¿Quién cometió el delito? ¿El niño? ¿Por qué no matas al que violó? A él sí deberías matarlo. Hay que proteger la vida. ¿No? A mí me suena esa respuesta realmente una gran hipocresía, porque no creo que sean lo suficientemente estúpidos para creer que ese razonamiento es válido. Vamos a matar al inocente que no cometió la falta, pero no matemos al culpable que sí la cometió y que destruyó la vida emocional, espiritual y física de otro ser humano. No, a él no lo matemos porque tiene derecho a la vida y ese derecho es inviolable. ¿Y el del niño qué? El niño no tiene derecho a la vida porque no es ser humano, es una cosa ahí de una masa de células. Eso no tiene ningún fundamento. Eso no tiene ninguna justificación. El Evangelio impactó tanto la vida de las personas que en un mundo donde la inquietud, el afán y la miseria espiritual de la humanidad, aparece una esperanza. Y el mundo comenzó a preguntarse, ¿ellos por qué hacen eso? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente recogiendo niños en las calles? ¿Están locos o qué? Las niñas no tienen ningún valor, ¿para qué las rescatan? Y lo mismo pasó en India. Salió un misionero loco a decir allá, ¿por qué vamos a matar a la esposa cuando el esposo muere? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué vamos a matar a la niña? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y comenzó a dar una pelea que muchos consideraron absurda en su momento. Vas a cambiar toda una cultura de miles de años, una cultura de muerte. Pero el Evangelio fue impactando, y él dijo, no, la Biblia dice no matarás. La vida de una mujer no está dependiendo de que si el hombre vive, entonces si él muere hay que quemarla a ella también. Eso no puede ser parte de una cultura. Y qué curioso que el feminismo de hoy nunca ha dicho nada sobre eso. Nunca ha dicho de las millones de mujeres que fueron salvadas por la predicación del Evangelio en India y que por la insistencia de los misioneros lograron una mentalidad diferente y hasta leyes distintas que protegían a las mujeres contra el sati, que era la costumbre de matarlas en una pira funeraria. Ahora, esto llegó a impactar el mundo antiguo tanto que Plinio el Joven, por el año 100, obtuvo el consulado bajo el imperio de Trajano.
y tenía una gran amistad y confianza con el emperador, y escribió una carta a Trajano desde Bitinia. Esta carta constituye un documento interesantísimo sobre la excepcional expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Plinio el joven le pregunta al emperador: ¿qué tengo que hacer con esta gente que se llaman cristianos? Maestro, dice la carta, es una regla para mí someter a tu consideración todas las cuestiones de las que tengo dudas. ¿Qué podría hacer mejor para dirigir mi inseguridad o instruir mi ignorancia que preguntarte? Nunca he participado en las investigaciones sobre los cristianos. Por tanto, no sé qué hechos o en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Miren lo que le pregunta. Por eso, suspendiendo la investigación, recurro a ti para pedir consejo. El asunto me pareció digno de tal consulta, sobre todo por el gran número de denunciados. Son muchos, de hecho, de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o serán puestos en peligro. Miren lo que le dice. ¿Qué debo hacer con los cristianos? ¿Los debo perseguir? ¿Los debo dejar? Contéstame, porque el asunto es delicado, que son muchísimas las vidas que están en peligro con la decisión que yo voy a tomar. Miren lo que entendía Plinio. No solo en la ciudad, sino también en las aldeas y por el campo, por donde se difunde el contagio de esta superstición. Así le llama Plinio. De hecho, me consta que los templos se habían quedado casi desiertos. Lo que después va a decir lo que pasó, lo que los plateros vieron en Éfeso, ahora lo confirma Plinio. Dicen, es tan grave el asunto que los templos, los grandes templos de las grandes ciudades están quedando vacíos. ¿Y qué pasaba con eso? Que muchas personas que vivían directa o indirectamente de esos grandes templos estaban quedando en la ruina. Debo detener esto, debo perseguirlos, son un peligro para el imperio, son un peligro para la cultura. ¿Qué debo hacer? Le está preguntando al emperador. Y de pronto le dice, no pienses que esto es una cosa pequeña. De hecho, uno entiende que por mucha amistad que tuviera con la familia del emperador y con el emperador, no era un asunto liviano que un procurador, un cónsul, mandar una carta al emperador para pedirle un consejo sobre eso. Tenía que ver que el asunto era muy delicado como para molestar al emperador con eso. Y efectivamente, comienzan de nuevo a ser frecuentes. Dice, y después dice que los templos que habían dejado casi desiertos comienzan de nuevo a ser frecuentados después de la persecución. Miren, él dice, el efecto fue que efectivamente se cumplió lo que los plateros habían entendido. Los templos comenzaron a disminuir. Pero cuando comenzó la persecución, otra vez comenzó a resurgir el culto de los templos. Y las ceremonias y rituales que se habían interrumpido hace tiempo, estamos hablando del 100, son retomados. Y por todas partes se vende la carne de las víctimas que hasta ahora tenía escasos compradores. ¿Se acuerdan el problema de Corintios? Comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, mucha gente dijo, no vamos a participar de eso. Entonces, todo lo que se sacrificaba después se vendía. Y como los cristianos dejaron de comprar esa carne tuvo escasos compradores. Miren todas las preocupaciones de Plinio, que le comenta a Trajano, no eran solo
por las enseñanzas, sino por los efectos de las enseñanzas. ¿Qué está pasando? Se nos están cayendo los templos, se nos está cayendo esto. ¿Qué hacemos? ¿Los seguimos persiguiendo y los acabamos o los dejamos? Porque es que ya ha llegado a la medida también a ser insoportable. Son muchos. ¿Qué estaba diciendo? Oye, no, tampoco puedo matar a todo el imperio porque nos va peor. O sea, algo tenemos que hacer. No podemos seguir matando a todos los ciudadanos que se convierten al cristianismo porque y entonces muchos de ellos fueron torturados entonces para lograr que se revirtiera su creencia. Ahora, miren lo que sucedió en ese momento y comparemos lo que está sucediendo hoy. Voy a usar una cita de Martin Lloyd-Jones sobre este tema. Nuestro Señor atrajo a pecadores porque Él era diferente. Captó su atención y les acercó a Él porque sintieron que había algo diferente en Jesús. Y miren este análisis. El mundo espera que seamos diferentes. El mundo espera que la iglesia sea diferente. Y curiosamente, hasta el mismo mundo lo reclama. A mí me sigue llamando la atención esa cita de Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, que creo que la he mencionado varias veces, donde Vargas Llosa decía, antes la iglesia era el lugar de la cultura, antes donde se educaba a las personas, era en la familia, y la otra influencia cultural era la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace un incrédulo reclamando porque la iglesia no tiene una influencia en la cultura? Ve la decadencia y dice, bueno, antes, oye, algo bueno hacía la iglesia. Sustentaba ciertos valores que son civilizatorios. Impedía que nos matáramos los unos a los otros y la barbarie que está pasando. ¿Dónde está la iglesia? Pregunta un incrédulo. Increíble. ¿Dónde están los cristianos que digan algo? Que hagan algo. Caramba, cuando lo pregunta un incrédulo, la iglesia debe preocuparse. ¿Dónde está la iglesia? Que diga algo y que haga algo. Y es increíble que el mundo piense de esa manera. Dice, pero ¿cómo piensa el mundo hoy? ¿Cómo piensa la iglesia hoy? Hay que asemejarnos al mundo para que el mundo venga a la iglesia. Hay que imitarlo de allá para que vengan acá. Y la gente no le interesa venir porque si eso lo encuentra en el centro comercial o en el cine, ¿para qué viene a ver otro espectáculo acá? Allá encuentra uno hasta de mejor calidad porque son especialistas en eso. Vengo a ver una película. Eso lo puedo hacer en mi casa. Necesito a la iglesia para que me divierta, porque al parecer la iglesia ha confundido su propio fin. Nunca se trastornó el mundo como en esta época y el medio fue la predicación de hombres comunes y corrientes. De hombres que hicieron ¿qué cosa? Lo que dijo Hechos. Abrir la Escritura, explicar la Escritura, presentar las evidencias de la Escritura. Eso derrumbó el mundo antiguo. Así de sencillo. No hicieron nada más que abrir la Escritura, proclamarla, explicarla y sustentarla. Ya, ese fue la diferencia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy? ¿Qué debemos hacer nosotros? Si tú eres creyente, la incitación que puedo hacerte o el llamado que puedo hacerte es lo mismo que dijo Jerónimo. Deberías ser un erudito en las Escrituras. Deberías ser tener un gran conocimiento de las Escrituras, de tal manera que puedas explicarlas, puedas predicarlas, puedas defenderlas, puedas contestar las objeciones, puedas predicar el evangelio en cualquier escenario que sea. Un instrumento también es el adecuado conocimiento de las ideas
que debemos contrarrestar. ¿Cómo va la iglesia a enfrentar un mundo que ni siquiera conoce, que ni siquiera es capaz de entender? ¿Qué está diciendo ese tipo allá parado? Ni siquiera entiendo eso. ¿Cómo voy a saber si eso está de acuerdo o no con el evangelio si ni siquiera lo entiendo? La solución a esto no es la ignorancia, no es el ostracismo, no lo es. Y un ejemplo lo tenemos en los padres. Si usted ve la literatura de los padres apologistas, fue un debate cultural intenso. Respondieron a las objeciones más crueles del momento. Eso no fue un mero ejercicio académico, porque lo que ellos estaban defendiendo y la mayoría de las apologías de los padres de la iglesia primitiva iba dirigida a los emperadores. ¿Por qué a los emperadores? Porque eran los emperadores quienes tenían que tomar esa decisión. ¿Los perseguimos? Les decían, nos están calumniando, están diciendo esto, el cristianismo no es esto, nosotros creemos esto. Esta es nuestra posición, esto es lo que defendemos, esto es lo que creemos. Exhortaciones tan absurdas como es que ellos recogen a los niños en las calles para comérselos. Eso llegaron a decir los filósofos paganos. Y salió la iglesia a decir, no, y por una sencilla razón, no podemos hacer eso, porque nuestro Dios prohíbe, no matarás. Porque en nuestro culto la vida es sagrada. Nosotros no sacrificamos personas como sí lo hacían muchas culturas antiguas. Al contrario, para nosotros la vida es un don de Dios y es sagrado, no debe tocarse. Entonces, si tú eres creyente, hermano, tienes un compromiso en buscar crecer en un serio, profundo conocimiento de las Escrituras. Y desde ese lugar de profundo conocimiento de las Escrituras, examinarás todo lo que hay en este mundo y su cultura y podrás predicar el evangelio en una sociedad que está volviendo a tiempos de oscurantismo. Estamos volviendo al antiguo mundo romano, donde se permitían ese tipo de cosas. Ahora, si no eres creyente, pregunta y examina lo que el evangelio de la vida incluso hace por aquellos que no son creyentes como tú. Por unos pobres y humildes hombres, tu vida ha sido en mucho enriquecida. Así sea culturalmente, tienes mucho que agradecer a la fe cristiana. Pero ese no es el objetivo de esta predicación. El objetivo de esta predicación es que, así como la joven fue liberada de la esclavitud de Satanás, hoy también tú necesitas ser liberado de la esclavitud de Satanás. Y muchos de los instrumentos que hoy Satanás usa son esos elementos culturales que oscurecen más tu conciencia pensando que, como ahora la justicia dijo que está permitido matar niños, entonces matar niños es bueno. No, eso va a traer más condenación sobre tu vida. La gloriosa esperanza del cristianismo fue lo que Pablo le dijo a los efesios. Ustedes vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero hay una esperanza y hay un Dios en el mundo que salva y también juzgará en su tiempo todas aquellas cosas que esta cultura de muerte está construyendo para su propia muerte. Así que el llamado es al arrepentimiento y que Dios nos ayude. Amén.